divertí un montón, no sé ustedes, pero fue muy divertido. Bueno, vamos a seguir con esta historia. ¿Se acuerdan? Shh, despacito, porque lo podemos despertar a Jesús. ¿Se acuerdan que nos habíamos quedado en el pesebre? Estaban esa noche llena de estrellas, estaban María con el niño Jesús en sus brazos y San José. Vamos a ver qué estaba pasando muy cerca de allí. Los dejamos a ellos en el pesebre, ¿sí? Y ahora que ya nos alejamos del pesebre, podemos hablar un poquito más fuerte. Resulta, les tengo que contar algo que sucedía en esa época para poder entender esta historia. Resulta que en esa época había gente que vivía en las ciudades, como en esta época, y gente que vivía en el campo. Entonces había trabajos que se hacían en la ciudad y trabajos que se realizaban en el campo. Existían, que vivían en el campo, los pastores, que los pastores, ustedes ya lo re que te saben, cuidaban ovejas, se caracterizaban por no tener una casa, sino que ellos iban viviendo en distintos lugares donde iban encontrando buenos pastos para sus ovejas. Y tenían una particularidad. Vivían en familia extendida, es decir, qué palabra difícil, ¿no? Es decir, vivían, imagínense qué divertido ser pastor en esa época. Vivían, por ejemplo, los papás con sus hijos, pero también vivían los tíos con sus hijos, es decir, estaban los primos juntos. Y también los otros tíos con sus otros hijos. Y también, ¿quiénes vivían? Claro, los abuelos. Es decir, era como vivir con toda nuestra familia junta y se iban mudando de lugar en lugar. Generalmente, los pastores, como se iban mudando de lugar en lugar, vivían en cuevas o armaban casas que eran bastante sencillas porque después las desarmaban, las hacían con maderas o con cosas, elementos de la naturaleza que encontraban y se ocupaban de cuidar a sus ovejas, ¿sí? Imagínense si ustedes estuvieran en medio del campo con todos sus primos, todo el tiempo. Claro, obvio, ayudaban un montón a los papás y ayudaban con las ovejas, pero también se la pasaban jugando. Entonces, chicas, los pastores chiquitos conocían los mejores lugares, sabían dónde había cuevas, sabían, por ejemplo, dónde había árboles divertidos para trepar, bueno, todas esas cosas. Siempre tenían su rato de estar solos los hijos con los papás y siempre conversaban de cosas lindas, pero también tenían a la noche, generalmente cuando hacían un fueguito para irse a dormir, tenían ratos de estar todos juntos en familia. A los pastores chiquitos les encantaba escuchar las anécdotas que contaban, sobre todo los abuelos. Y ni les digo cuando los abuelos les hablaban de la historia sagrada. Eran los días preferidos de los chicos. ¿Qué pasaba en la noche? Claro, si estás en el medio del campo, podía haber algún animal que se acercara a las ovejas o que pudiera hacerle daño. Entonces, entre todos los papás, hacían turnos y entonces se quedaban unos despiertos un rato, después cuando se acababa el turno, despertaban a los otros y ellos iban a dormir y así cuidaban durante toda la noche que ningún animal se pudiera acercar y hacerle algo a las ovejas. También sucedía que iban cuidando el fuego para no tener frío, etcétera, etcétera. Es decir, siempre había un pastor, que en realidad solían ser de a dos para no quedarse uno solo despierto solo, velando se llama, cuidando a la familia y a las ovejitas. Habían estado los pastores hasta muy tarde escuchando de estas historias sagradas que contaban los pastores abuelos que a los chicos les encantaban. Habían estado y es como estaban muy contentos. Era un día, ¿vieron esos días cuando uno está muy contento? Bueno, estaban así. Se fueron a dormir y estaban los pastores papás conversando, ¿no? Y decían, la verdad, qué lindo día. Y
que ellos se daban cuenta como si algo pasara. Ellos empezaron a conversar entre ellos. Era como, realmente acá la naturaleza hoy está distinta. El cielo es como si estuviera, no sé, decían entre ellos, como si todo estuviera esperando algo. La verdad, qué noche linda, se decían entre ellos. Y qué día lindo que tuvimos en familia. Bueno, mientras conversaban, chicas, ¿saben lo que pasó? Un ejército celestial bajó del cielo. Un montón de ángeles bajaron del cielo glorificando a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Así cantaban, bailaban, iban, venían. Y los ángeles le contaron a los pastores que había, chicas, nacido el Rey del Cielo y que lo iban a encontrar envuelto en pañales en una cueva. Los ángeles siguieron bailando y se alejaron.